Muy buenas noches. Estamos con el doctor Enrique Lee, con quien vamos a conversar para entender bien qué pasa con el contagio y la pandemia del COVID-19 en nuestra región, para comprender la dimensión real que tiene, porque la información que recibimos a diario no deja tranquilo. Hay algo que no está funcionando bien y el doctor tiene una información que es de primera mano y muy importante, que nos va a permitir entender la realidad que vivimos en Arica y Parinacota. Doctor, la pregunta es esa: ¿qué pasa con nosotros en Arica y Parinacota respecto al COVID-19? Bueno, muchas gracias, Enrique, por la consulta y por permitirme dar a conocer estos datos a la comunidad. Como hemos dicho ya hace harto tiempo atrás, ¿no? Una forma más clara de entregar la información es a través de gráficas. Siempre pedimos a la autoridad regional, en los comienzos de la pandemia, que más que entregar cifras y cifras todos los días, que nadie las memorizaba y nadie las comprendía muy bien, no se veían tendencias claras, etcétera, nos mostrara gráficos. Así que si me permites, me gustaría compartir contigo Sí, y con claro. los televidentes un gráfico para poder dar a conocer la situación actual de Arica. Ahí Hay está, se tres, ve perfectamente. hay tres líneas ahí. La verde corresponde a la región de Arica y Parinacota, la azul corresponde a la región de Valparaíso y la línea roja corresponde a la región de Los Ríos, cuya capital es Valdivia. Y lo primero que podemos observar ahí es que la situación de casos activos en Arica es bastante superior. Estamos en una situación bastante desmejorada con respecto a Valparaíso y Los Ríos, que son las regiones que desde siempre las he tomado como referentes, ¿no? No son las regiones que tienen menor número de casos, tampoco son las peores, pero siempre nos quisimos comparar con una región paralela, equivalente, que es Valdivia, la región 14, y con una región de la zona central que es Valparaíso. Fíjate que estos datos, esta información y esta gráfica es el reflejo de la información que entrega el Ministerio de Salud, no es Ya. información paralela. Solamente que la entregamos en una forma más didáctica. Entonces, primero que todo, al ver esto nos damos cuenta que Arica es una región que está en situación desmejorada. Durante muchas semanas fuimos la peor región del país. Y hoy día estamos ubicados como la segunda peor región del país, esto dado a que hubo una explosión de casos activos en la región de Magallanes. Pero seguimos estando en una situación bastante crítica. Lo otro que te puedes dar cuenta es que estos datos en la línea horizontal corresponden al número de informe epidemiológico del propio Ministerio de Salud. Estamos considerando en la gráfica desde el informe epidemiológico 21 hasta el 47, que corresponde al último informe del último día del mes de agosto. En la gráfica también podemos deducir que después de la segunda cuarentena comenzó una bajada, diría yo más o menos rápida, pero que finalmente se tuvo un stop, luego comienza a subir, en el informe 40 nuevamente empezamos a subir, y en las últimas semanas comenzó una lenta bajada, pero sostenida, hasta la semana pasada. En la semana pasada se produce una disminución, una desaceleración en la bajada, en la pendiente de disminución de casos activos, y esto incluso se manifiesta en el último informe, en donde hay una leve alza. Y es ahí donde quiero poner el alerta, porque estando en una pendiente de bajada y ahora en una estabilización en la disminución de casos activos e incluso una elevación, eso nos debe poner en alerta porque podemos estar en presencia de un nuevo incremento de casos activos. Si a eso usted le suma que vamos a entrar en un periodo de fiestas, la situación se hace más crítica, porque sabemos que en estas fiestas donde se va a congregar, reunir mayor número de personas, va a haber un incremento del número de casos activos. En este sentido, yo quiero hacer un llamado a atención, porque esta cierta holgura que va a presentarse durante las fiestas patrias, dado por la propia autoridad sanitaria a nivel nacional, de permitir reuniones, por ejemplo, de 10 personas, etcétera, pudo haber sido algo que puede servir para las regiones que están con muy pocos números de casos. Sin embargo, las regiones de Magallanes y la región de Arica están con números muy altos de casos. Entonces, no estamos en las condiciones para enfrentar una alza desde ya nuestra situación crítica.
una alza sobre ya el número de casos activos elevados que tenemos, porque eso puede significar un colapso del sistema sanitario. Y el ministro nos va a decir, bueno, no hay problema porque hay camas UCI desocupadas en otras regiones, pero el traslado de pacientes críticos también conlleva un riesgo. Acá lo que tenemos que propender todos es a no colapsar los servicios sanitarios de cada región. Entonces, estamos en presencia nuevamente de una medida centralista en que trata a todo el país por igual, pero todos sabemos, los que vivimos en regiones sabemos con mayor razón, que somos muy distintos una región de otra. Sobre todo en materia sanitaria, fíjese usted que Iquique tiene 6 neurocirujanos, Arica tiene solamente 2. Los Ángeles tiene neurocirujanos para tener turnos todos los días en materia de urgencias neuroquirúrgicas. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y asimismo nosotros tenemos algunas otras capacidades que otras regiones no tienen. Entonces las medidas debieran ser siempre de acuerdo al propio escenario local. Lamentablemente el centralismo es tan agobiante que toma este tipo de medidas que no entendemos. Es decir, ¿por qué se pueden dar ciertas libertades por igual a una región que tiene, como en el caso de Valdivia, 20 casos activos por 100.000 habitantes, y las mismas libertades las tenemos nosotros que tenemos 238 casos por 100.000 habitantes? Es decir, tenemos casi 12 veces más de casos activos que Valdivia y vamos a tener las mismas libertades para festejar las fiestas patrias. A mí la verdad es que no me parece. Y bueno, no podemos hacer nada contra la decisión de la autoridad, ya sabemos que muchas veces además es bastante testaruda, bastante obtusa, así que no nos queda más que hacer un llamado a los ciudadanos que independiente de las libertades que nos está dando la autoridad sanitaria al nivel central, nosotros seamos precavidos y la única forma de cuidarnos, Enrique, la conocemos todos. Independiente de las medidas sanitarias, mantengamos las distancias, el virus no está en el aire, el virus no vuela, no se mantiene en el aire, cae al suelo por su propio peso. Entonces, mantener la distancia de 2 metros de una persona a otra es una medida efectiva para evitar el contagio. Por cierto que eso no se puede hacer siempre, ¿no? Muchas veces tenemos que estar más cercanos cuando subimos a los ascensores, cuando vamos a hacer algún trámite, vamos a alguna compra, etc. Bueno, para eso está entonces el uso de mascarillas. La mascarilla nos va a ayudar, pero tiene que estar siendo usadas en forma adecuada. Mascarillas adecuadas, usadas en forma adecuada. Y la otra medida que es muy efectiva también es el correcto lavado de caras y manos con agua y jabón, porque el virus lo podemos también llevar a nuestras vías aéreas nosotros mismos, tocando superficies contaminadas y después llevando nuestras manos a la cara. Tomando ese tipo de consideraciones, por cierto que nos vamos a cuidar. Y la otra gran medida que podemos tomar como adicional es que el personal sanitario tenga a su disposición los equipos de protección personal adecuado de tal forma que los hospitales y los centros de salud no se transformen en una fuente de contagio a personas que muchas veces van a consultar por otras patologías que no están infectadas con la COVID-19 y que finalmente terminan siendo contagiados en los propios servicios de salud y a veces con resultados bastante terribles. Entonces, ese es el escenario actual, todo eso se puede ver en la gráfica. En forma numérica te cuento entonces el número de casos que tenemos actualmente de acuerdo al último informe del MinSal. Arica, como la segunda peor región de Chile, con 238 casos por 100.000 habitantes, y en el gráfico se ve Valparaíso, que tiene 110, es decir, tiene menos de la mitad de casos de Arica, y Valdivia, como ya dije recientemente, tiene apenas 20 casos por 100.000 habitantes. Esa es la situación COVID-19 en nuestra región. Doctor, lo que parece increíble es que tengamos también un centralismo sanitario en nuestro país. Aparte del centralismo político, económico, cultural, administrativo, ahora tenemos un centralismo que podríamos definirlo claramente como sanitario. ¿Por qué nosotros tenemos que depender tanto de lo que pasa en la región metropolitana y no darle facultades a cada región para manejar de acuerdo a sus condiciones específicas, digamos, culturales, administrativas, topográficas, número de población, lo que usted señalaba, equipamiento médico, recursos humanos? ¿Por qué no existe eso? Es como de sentido común, ¿verdad? Y sin embargo no se practica. Por cierto, es de sentido común, es indudable que mejora la gestión el hecho de descentralizar, pero usted sabe cómo este es el juego de poderes, el poder no tiene Santiago, hay un centralismo exacerbado, agobiante, como he dicho, y las autoridades a veces, claro, en su discurso hablan de descentralización, pero las autoridades políticas muchas veces no quieren descentralizar. Ya ve usted lo que le costó a Arica y Parinacota ser región, cuando en la propia Constitución
decía que debíamos ser región y tantas trabas que nos pusieron los mismos senadores y diputados en el Congreso. Además, la situación de la centralización sanitaria no es nueva. Fíjese usted que ya desde el 2008 venimos luchando en Arica con una propuesta descentralizadora en el tema de los quemados. O sea, no puede ser que Santiago, el año 2007, era una política sanitaria atroz que fue divulgada por todo Chile, porque me encargué de ir a cada región explicando el despropósito de centralizar la atención de pacientes quemados graves y críticos, y eso porque Santiago nunca consideró la realidad de las regiones. Nuevamente hizo lo mismo que en el caso de estas medidas sanitarias. Tomó a Chile como un igual, o sea, dijo, mire, los quemados se tratan igual en Coyhaique que en Concepción. O sea, Concepción es una ciudad universitaria, la equiparó a una ciudad que no tenía, una región que no tenía universidad en su minuto. ¿Para qué decir con las ciudades del norte? Eso lo divulgamos, lo difundimos en congresos, etcétera. Todo el mundo nos encontró la razón, todo el mundo encontró una propuesta razonable, todo el mundo nos felicitaba porque habíamos sido capaces de pescar una política sanitaria, desnudarla y hacer una crítica constructiva al respecto de eso, pero usted ya ve, han pasado ya más de 10 años y todo sigue exactamente igual. El centralismo es agobiante, Enrique, y una de las explicaciones es porque quien tiene el poder le cuesta mucho desprenderse del poder, en este caso que tiene el poder es Santiago, sí. Y por otro lado la contraparte, es decir, nosotros como región no hemos tenido, y me van a perdonar las autoridades que hemos tenido y que tenemos actualmente, pero la verdad es que no hemos tenido las autoridades regionales ni comunales a la altura de esos grandes estadistas o esos grandes líderes que sean capaces de golpear la mesa y levantar la voz. Pero levantar la voz no en Arica, no gritoneando entre nosotros, como a veces vemos a algunas autoridades regionales prácticamente retándonos a los ciudadanos como si fuéramos cabros chicos, sino levantar la voz ante las autoridades nacionales, con argumentos, con fundamentos, con inteligencia, defendiendo los intereses de la región. Eso, la verdad, es que no lo hemos tenido. Así hemos visto incluso que muchas veces la autoridad regional, a sabiendas de que las medidas del nivel central han sido inadecuadas, simplemente agacha la cabeza y las acepta porque prefieren en el fondo proteger sus puestos de trabajo, sus cargos, etcétera, y ser leales y fieles al partido político y no ser fieles y leales finalmente a los ciudadanos de la región que con su voto los dejó en el cargo en el que están. Dicho eso, Enrique, también te quiero comentar algo que me tiene realmente muy, muy preocupado. ¿Sí? Y es la situación que está afectando a los funcionarios públicos de salud de distintos servicios. Pero quisiera ejemplificar todo esto con el SAMU. Fíjate que de todos es conocido la valentía y la osadía que tuvieron los funcionarios del SAMU al denunciar públicamente las graves falencias que tenían en su servicio. Graficadas y todas en el tema de las ambulancias, por ejemplo, en donde llegamos a tener una ambulancia para toda la región, porque las otras 5 estaban con desperfectos mecánicos graves, donde incluso habían ambulancias sin frenos. ¿Para qué decir el estado sanitario de la propia base del SAMU? Bueno, ellos denunciaron una serie de cosas con muchos argumentos, tanto así que la propia Seremi de Salud en su minuto sanciona al servicio de salud, a la Dirección de Salud de Arica, por estas graves fallas en materia sanitaria y también por el tema del estado mecánico de las ambulancias. Pero la respuesta que tuvo la Dirección de Salud para con esos funcionarios que denunciaron algo que estaba en su legítimo derecho de denunciar, el funcionario público se basa en un estatuto administrativo, y ese estatuto administrativo no es que le ponga un bozal al funcionario público. El funcionario público que está en conocimiento de hechos irregulares o de ilícitos tiene el deber, no solamente el derecho, el deber de denunciarlo. Y ellos lo hicieron. ¿Pero qué están sufriendo ahora? La persecución, el acoso de la autoridad. Han tenido sumarios que son francamente, y perdóname la palabra, Enrique, ridículos. Ridículos. Y además de ridículos, imprudentes, porque están persiguiendo a funcionarios en una etapa de crisis sanitaria. Sí. Los funcionarios están agobiados, están estresados, algunos con 24 horas de turno. Y saliendo de turno tienen que preocuparse de contestar los procesos disciplinarios que le están siguiendo y que, por último, yo los he revisado algunos y son francamente, como digo, ridículos, pero por otra parte bien podrían esperar pasar esta etapa crítica en que están ellos estresados por la pandemia, están trabajando mucho más de la cuenta, están expuestos, muchos están con sus familiares enfermos, muchos se han contagiado de la COVID-19,
y tienen que estar contestando esta presión, este agobio de la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque simplemente el año pasado ellos fueron capaces de denunciar, y todo Arica se enteró, el grave estado del servicio de atención prehospitalaria en Arica. Y la Dirección de Salud, en vez de premiarlos, los castiga y los persigue. Hemos tenido situaciones de autoridades en la región que por mucho menos han sido sancionadas en la justicia. Yo estoy llamando a los medios de comunicación de que se enteren lo que está pasando. Finalmente aquí los afectados, claro, son los funcionarios que están siendo perseguidos, pero ojo, que el afectado final, el perjudicado final, son los propios pacientes. Somos todos. ¿Quién podría ser bien atendido con funcionarios que están siendo agobiados y perseguidos por la autoridad? Entonces, ojo con eso, y en este sentido quiero pedirte que por favor, con tu medio de comunicación, como siempre lo has hecho, no solamente le des tribuna a los canales oficiales, en este caso a las autoridades de turno. Está bien que así sea, porque tenemos que conocer la voz oficial, pero al mismo tiempo necesitamos difundir lo que está sucediendo hoy día en el servicio de atención médica de urgencia, porque es grave y nos puede afectar a todos los ciudadanos. Los procesos sumariales ya están siendo muchos públicos, y yo les he aconsejado a los funcionarios que los den a conocer para que toda la comunidad se dé cuenta el grado de persecución de que están siendo objeto. Con funcionarios de salud que están siendo perseguidos, la salud no va a ser buena, nos vamos a perjudicar todos. Y por eso que medios de comunicación regionales como Morrovisión y como otros tantos que han aparecido, yo creo que tienen el deber de también dar a conocer estas situaciones anómalas con un fin constructivo, con un fin propositivo. Tenemos que terminarlas. Esto se tiene que mejorar. Por lo tanto, yo te expongo este problema, esta problemática, y ojalá que tus medios periodísticos también hagan un poco de investigación al respecto. Sería bueno, además, que los otros medios de comunicación se acercaran al servicio de atención médica de urgencia para conocer la realidad que se está viviendo ahí. Ya llegó el momento, Enrique, de ponerle atención al tema de la atención de urgencia prehospitalaria. Fuimos la última región, en tener un SAMU en Chile. Y hoy día tenemos un SAMU de mala calidad y con funcionarios que están trabajando a duras penas, perseguidos y acosados por la Dirección de Salud. Doctor, de verdad que es una situación la que describe increíble. Me parece, digamos, tremendamente delicado que estén presionando a personas que ya están estresadas por el exceso de trabajo, que además tienen la responsabilidad de ser parte de la solución sanitaria para todos los que habitamos en la región de Arica y Parinacota. O sea, ya hay una falta de prudencia tremenda, me atrevo a decirlo, porque cualquiera diría, déjenlos tranquilos, que hagan el trabajo, que termine este periodo tan delicado de la pandemia, y recién veamos si algo se cometió, algún error, veámoslo, califiquémoslo, o al final a lo mejor hay que premiar a esta gente, ¿no? Que se ha sacrificado, está en la primera línea, esforzándose increíblemente por todos nosotros. Tenga la certeza de que vamos a conversar con ellos. Corresponde y es lo mínimo que podemos hacer para ayudar, colaborar, como dices tú, propositivamente para encontrar solución, porque a estos funcionarios hay que dejarlos tranquilos, a todos ellos, que ya están bastante agotados, incluso muchos de ellos han enfermado y se han vuelto a reincorporar a sus tareas, pensando en el bien común, en la salud de todos los ariqueños y parinacotenses. Así que, doctor, lo espero el próximo viernes para que continuemos conversando, porque de verdad siempre tenemos información de mano suya que es sumamente importante, interesante, y hay que ponerle atención para resolver los problemas que usted ha denunciado y que hasta ahora todos han sido ciertos. Eso hay que decir. Así que lo espero el próximo viernes, doctor. Que esté muy bien. Muy amable, buenas noches a todos los televidentes y un abrazo nuevamente. Gracias, Enrique. Bueno, nos vemos entonces, doctor. Bien, vamos ahora a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.